Agradezco la generosa presentación que corresponde a la también muy generosa invitación a este coloquio, que me obliga a agradecer al comandante en jefe Mariaca la participación en él, y a mi compañero querido Ezequiel Maldonado, jefe de literatura de la Guamas Capozalco, que pagó con su escueto sueldo mi transporte a esta ciudad. Quiero agradecer también la presentación de la ausente y eminente doctora, que ayer dijo que iba yo a hablar de la violencia como método. Ha desaparecido, supongo que está organizando la casa de seguridad y la logística necesaria para instalar el primer campamento clandestino en preparación de lo que siga. Pero no, mi ponencia se llama La violencia, cuestiones de método, para que tome nota muy precisamente los infiltrados de la seguridad del Estado y de la omnipresente CIA. Se llama La violencia, cuestiones de método. La transición larga del dominio del modo de producción capitalista a la construcción del socialismo es violenta. El desarrollo desigual y combinado de las formaciones sociales diversas da lugar a conflictos constantes entre la acumulación capitalista globalizada y las resistencias, réplicas y respuestas de pueblos y comunidades afectadas. Organizaciones como el Foro Social Mundial y proclamas como la del EZ y los Sin Tierra enfrentan la violencia hasta la declaración de que otro mundo es posible, sin saber cuál es este y experimentando formas para construir alternativas anticapitalistas. Dice a este respecto el eminente boliviano René Zabaleta Mercado: será discutible hablar de un método de conocimiento general a todas las sociedades. En esta, en lo específico, la crisis actúa no como una forma de violencia sobre el orden de la rutina, sino como una aparición patética de las puntas de la sociedad que de otra manera se mantendrían sumergidas y gelatinosas. La cuantificación misma, como lo veremos a lo largo de toda esta historia de Bolivia, tiene un papel más relativo mientras más abigarrada es una sociedad. Partera de la historia, según Marx, la violencia es identificada como poder económico-político hasta por los mismos que la ejercen como necesidad ineludible. Comisiones especiales son organizadas por los estados para proponer y vigilar soluciones a la devastación del planeta, las migraciones forzadas, los crímenes impunes con participación de la seguridad del Estado, las guerras localizadas, las afectaciones de la salud pública. Los mapas sustituyen el conocimiento y dan lugar a nuevas señalizaciones, con recomendaciones incumplibles para preservar los poderes económico-políticos antagónicos, sin remedio a la explotación de los trabajadores y a la devastación planetaria. Tratan estas comisiones, dice el comentarista Tomás Mojarro, de pedirle al cacomisle que se vuelva vegetariano para que deje en paz a las gallinas y los pollitos. Álvaro García Liniera la emprende contra las organizaciones no gubernamentales apoyadas por fundaciones capitalistas, pero no advierte la urgencia de construir poderes desde abajo y a la izquierda, como proclama el EZLN, lo cual incluye la reproducción significante. No hay datos precisos y confiables. Hay estadísticas parciales, gráficas sin sustento completo, predicciones fundadas en deseos morales. Esto hace singularmente pertinente la ponencia de Antonio Melis, que relacionaba un censo con el buen gobierno. El bien amado doctor Melis fue llamado atinadamente por nuestro compañero Mauricio Ostria, compañero del alma, compañero,
citando una frase de Miguel Hernández a su entrañable amigo Ramón Sigé, y tenemos que hablar de tantas cosas. Seguiremos hablando con quien aporta fundamentales saberes y conocimientos a la construcción de nuestra América. Entre la ausencia de denuncias ante el terror, la desinformación propiciada por los aparatos de Estado, los trabajos imprecisos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos sin acceso a la información de la seguridad nacional y las proclamas moralistas, crece la narración fantasiosa con tendencia realista y el ensayismo. Este problema de método hizo que el joven Marx aprovechara las estadísticas del funcionario Péchet, organizador de archivos de la salud pública desde antes y después de la Revolución Francesa de 1789. Marx escribió sobre el suicidio para apuntar a la certeza de que es mucho más que una decisión personal. Que ahora crezcan los suicidios de jóvenes y niños es señal de eso que los ensayistas llaman ruptura del tejido social. Aún la industria del espectáculo incursiona en este final discursivo para dar lugar a la catarsis, la morbosidad y el negocio contra el Estado opresor y a su favor. Cuando esta narrativa transgrede los límites del escándalo rentable, el Estado la acusa de apología del delito y la contiene con reglamentaciones para beneficio de la seguridad nacional, confundida con la seguridad del crimen organizado con el Estado incluido. Tal ocurre con los corridos del género grupero, en los límites de exaltar al jefe de jefes, por ejemplo, como hacen los Tigres del Norte, o a cierta camioneta lujosa con cristales oscuros y luces apagadas, de donde desciende una mujer como prueba de igualdad de género. Las grabaciones pirata difunden los corridos prohibidos. Pérez Reverte, autor de La Reina del Sur, advirtió en una entrevista la incapacidad de los escritores mexicanos para aprender de la claridad sintética de los corridos, como el muy famoso y emblemático Contrabando y Traición, mejor conocido como Camelia la Terjana. Habría que hacer relación y primero averiguar si existe el Centro de Investigación y Documentación del Narcocorrido que los Tigres del Norte fundaron en Los Ángeles, California. Toda esta dimensión delincuencial vuelve muy importante la reflexión y la narrativa sobre los delincuentes que en muchas ocasiones son resultado de la demagogia estatólatra que califica de bandoleros y de vándalos a todos aquellos que nos oponemos al poder del Estado terrorista. Silvia Reynoso tiene un escrito sobre los bandoleros que aporta esta reflexión. Hobsbawm, no se diga, tiene un escrito sobre esa tradición, y el peruano infortunadamente muerto muy joven Flores Aguilar averigua sobre la plebe y el bandolerismo en los Andes. El poder negocia con estas famas y con todo lo que implica la dimensión financiera transnacional, intocable por las fabulosas cifras en juego, con paraísos fiscales tolerados y transacciones protegidas por los reglamentos del secreto bancario. Excepcionalmente, la revista Forbes registró al escapista Joaquín El Chapo Guzmán entre los 5 empresarios más adinerados del mundo, pero no lo volverá a hacer para no ofender a quienes han cambiado su nombre, para ya no llamarse patrones por la carga peyorativa que tiene este nombre, para hacerse decir los emprendedores, que están por la competitividad. 4. Las leyes y sus reglamentos se exhiben distintas y hasta contrarias a la justicia. Hay un bello grafiti de mujeres creando que dice algo así como: si las leyes son injustas, hay que desobedecer.
precioso grafiti. Esto lo manejó como argumento Carlo Ginzburg para convencer a un acusado de terrorismo de no llevar su repudio al Estado hasta la negación de su defensa legal. Gracias, compañera, por haber participado para la libertad de Raquel Gutiérrez, esta maravillosa mexicana, ahora avecindada en la Universidad de Puebla, donde organizó un asombroso coloquio sobre comunitarismo. Ella debiera estar aquí por todo lo que significa del proyecto Túpac Katari y lo que ha seguido haciendo en México. En la globalización los estados uniforman sus leyes, como en el caso de la suspensión de las garantías individuales en México, para dejar al criterio del Ejecutivo y el Legislativo las situaciones de peligro institucional que exigen suspender los derechos ciudadanos. La impunidad de funcionarios corruptos y de criminales organizados en cárteles transnacionales, equiparables en su poder al Estado, es favorecida por un poder judicial que inculpa y castiga a los defensores de los derechos humanos y del ambiente a cambio de exculpar gobernantes. La justicia hay que encontrarla abajo y a la izquierda, como recomienda el ZLN. La épica de las luchas populares exige superar la historia centrada en el Estado. La cuestión del sujeto de la historia está en disputa, y en México tiene momentos estelares la visión de los vencidos, llamada así por Miguel León Portilla, para disgusto de Ezequiel Maldonado, que la denuncia por su derrotismo. La guerra de independencia cuenta con escritores como Joaquín Fernández de Lizardi, como el Carbonario perseguido por las monarquías europeas, Claudio Linati, introductor de la litografía en México en 1828, para abrir camino a la prensa ilustrada liberal alimentada por combatientes novelistas, panfletarios, autores de canciones para el pueblo contestatario y funcionarios de Estado afanados en la construcción de la República contra las invasiones francesa y yanqui. La aportación de anarquistas, comunistas de Frente Amplio y liberales hacen decir a Agustín Cueva que no se puede entender las revoluciones americanas sin las aportaciones de los artistas. Raúl Fornet Betancourt llama esto marxismo transformado, distinto a las tradiciones teóricas europeas. Hay que sortear el peligro del llamado padrotismo intelectual como el característico de los y las vividoras del feminismo, la prostitución, la migración forzada, los indios, en fin, las víctimas del terrorismo de Estado. Así como los proxenetas llamados en México padrotes explotan a sus pupilas, una masa investigadora lucra con víctimas y sobrevivientes. 5. Comunitarismo y comunalismo son orientaciones utópicas en discusión práctica y teórica. Otro mundo es posible. La utopía es camino para la justicia en el horizonte que cuando parece acercarse exige seguir adelante, dicen el cineasta Fernando Birri, Eduardo Galeano, Franz Hinckelamert. El comunitarismo favorece lo que Marx y Engels llaman comunismo tosco, como negación de toda propiedad en el sentido zapatista de para todos todo, nada para nosotros. Pero la negación de toda propiedad oculta el problema fundamental de la propiedad privada de los medios de producción, de modo que el comunitarismo sobrevive en la carencia compartida como sacrificio garante de la verdad y la justicia. De aquí la discusión para averiguar si el comunalismo como tradición productiva de los pueblos y naciones explotados por el capitalismo puede ser alternativa contra él. El concepto de propiedad, con toda la violencia que implica, es puesto en cuestión para plantear formas de apropiación estudiadas desde la cárcel por Álvaro García Liniera, donde reflexionó sobre el ayo y su posibilidad de enfrentarlo a la implacable ley del valor que transforma dinero en mercancía y mercancía en dinero todo el tiempo. Con bases semejantes, Andrés Aubry, un francés avecindado en San Cristóbal Las Casas, que murió en un accidente carretero hace unos 2 años, da un título exacto: Tierra, territorio, terruño.
La épica andina narrada con excelencia por Manuel Escorza da cuenta de esto, y sus contradicciones son descubiertas por José María Arguedas y Alberto Flores Galindo, herederos todos de Mariátegui. La cuestión del patrimonio cultural está en juego y da lugar al planteamiento del patrimonio no tangible por la UNESCO, como si las lenguas en extinción, las tradiciones campesinas, los cultos interreligiosos, la apropiación de signos de la industria de la cultura para significar y actualizar planteamientos indígenas fueran intangibles. El hip hop celtal y maya, los poemas de William Blake rapeados en el barrio y la inclusión de Bansky en los subastadores de tesoros artísticos, donde han alcanzado más de $1 millón por una plantilla para una pared cualquiera, plantean la complejidad de la inter y transculturalidad. 6. De aquí la necesidad de reivindicar la plebe en el sentido investigado por Alberto Flores, los hedores de América de Kush, el hado moridor de José Revueltas, la ironía y el sarcasmo de Roque Dalton y Efraín Huerta, la profundidad dialéctica hasta la raíz indígena reflexionada por Arguedas, la estética de la violencia de Glauber Rocha, la desacralización de la épica guerrillera rutinaria por Larí Gómez García, el ñángara, ampliamente reconocido por el gobierno venezolano actual, la poética de la vida cotidiana de Ernesto Cardenal, su misa y sus evangelios de Solentiname, equiparables a la misa de Carlos Mejía Godoy y la de los salvadoreños de Olocamba y Ta.